Juventud, templanza cristiana posible y necesaria en todo tiempo y lugar, porque los hijos de Dios están llamados a hacerlos en este mundo, porque los hijos de Dios en este mundo se forman en el mundo teniendo como meta el cielo, porque decir yo creo no salva como acompañar el yo creo con la vida y obra, porque es bueno y posible vivir la vida terrena en el mundo, gozando del mundo, siendo conscientes del mundo sin ofender a Dios, porque el llamado reto cristiano es el conquistar el cielo habiendo sido capaces de caminar esta vida como hijos de Dios, sabiendo reír, sabiendo sentir, sabiendo gozar el hermoso cielo que cubre la tierra y sus bienes, porque la juventud de un corazón cristiano es evidente, conquistado y real en el hombre convertido, adquirido a un ánimo inquebrantable que se fortalece ante el reto del mundo, demonio y carne. La templanza del cristiano anima su vida con la esperanza, aún en la adversidad, al conocer que este tiempo de vida terrena es paso obligado al cielo, pasajero, que termina, pero solo el tránsito que lleva a lo eterno, y esa eternidad se alcanzará y conquistará para el Hijo de Dios, el cielo, porque todos estamos llamados a ser hijos de Dios, lo cual implica que no todos son hijos de Dios, pero todos podemos llegar a hacerlo. Así que el cristiano sabe que es la conquista a ganar, la herencia a recibir, la verdad a manifestar, en un andar en este hermoso mundo que resiste todo embate, donde se renueva la tierra, donde siempre brilla el sol, donde el cielo no deja de ser azul, donde el hombre no le contamina. La verdad es que Dios siempre nos busca, siempre ha estado con nosotros. Venimos de Él y no lo recordamos. No es el hombre santo de sí el que lo tiene únicamente en esta tierra, sino el que responde a su llamado constante a convertirnos, a ganar la batalla del amor, a costa de resistencia en fortaleza a todo lo que nos espera en la vida del mundo, del hermosísimo planeta que creó para nosotros. Todos tenemos la misma capacidad de ser hijos de Dios. Todos venimos del mismo lado. Todos nacimos con la misma inocencia. La hemos perdido, pero todos podemos recuperarla. Porque la conversión de un hijo de Dios no implica la renuncia al mundo que humanos somos, pero el que no puede alcanzar la santidad de vida, para aquel que la vocación sacerdotal no se le da, la piedad en toda su existencia, pero sí posible es que aplicando todo su conocimiento cristiano de saberse hijo, practica las virtudes que su humanidad pueda realizar, practica la oración, da gracias y toma pues los mandamientos de la ley por código de vida, no por virtud misma del hombre y su propia bondad, sino por obediencia al Padre que nos los dio, como buenos hijos, capaces de decir sí, como nos lo ordenó el perfecto Hijo del Dios nuestro, primero en obediencia, primero en resurrección. Excelso, perfecto Jesús, como modelo a alcanzar de hijo, imposible para cualquier humano, sí motivo de inspiración. Rendirse pues a sus plantas inicia ya la salvación. Seguirle, Señor, y adorarle de continuo aún en un yo pecador, que en siguiéndole Él atrae, que en queriéndole hallar lo encontramos, que deseando escucharle nos habla, que queriendo aprender se muestra, para que tú y que yo y él y ella alcancemos la vida eterna, habiendo sí cumplido como hijos al Padre bueno que nos espera. Así pues, bien puede el hombre
conocer que siendo hijo de Dios, así mismo como su hijo, e hijo de su hijo, e hija, o nieta, o vecina, o desconocido, posible pues serlo digo, tiene que mostrar ser uno de ellos, uno de los hijos de Dios que se ha pacificado, que busca el bien propio, que se fortalece, que se pretende poseer, que su vida va siendo como lo quiere Jesús, como lo hace un verdadero hijo de Dios, que implica un reto más grande que todo lo terreno, y contra todo lo terreno, decir no al mundo, las cosas del mundo. Un signo del Hijo de Dios es la alegría de un corazón dispuesto que, si bien lleno de trabajo justificante, de escasez de tiempo para andar en esas cosas, aleluyas, no tendría pretexto, siempre encontrará el momento, bien sea hablando con su Creador desde su puesto, buscándole en su interior, trayendo su evangelio en el bolsillo, sirviéndole aún no se diga a unos de los que dan el Gedeón, mejor aún de la Santa Madre Iglesia, pero siempre habrá un momento posible de aplicarse en buscar al Padre, su palabra, lo que quiere de nosotros, el Padre que nos creó, conocido y dado por sí mismo en su Hijo al mundo. Bien podemos conservar la ilusión de encontrarle, verle y sentirle. Obligado es, mejor aún, sea el deseo de alcanzarle, de tenerle, ¿qué? Él seguro responde para, oh, sorpresa del que apenas recorre el camino, encontrarse con que siempre estuvo ahí mirándole, que el amor del cristiano renueva el alma y el pellejo incluso, fortalece la carne y expresa una juventud que se renueva siempre con la visible semejanza a la inocencia, esa que poseen los que practican la vida de Dios. Son hijos de Dios e incluso inician su búsqueda en una ingenuidad pareciera de encontrar un Dios que no habla, un Dios que no actúa, un Dios que parece muerto y parece habernos dejado solos. Oh, cuánta ilusión, ingenuo aquel hombre de Dios que parece buscarse a sí mismo, saciar sus propios deseos de paz, su propia idea de Dios y actuar por su propio impulso como engañándose a sí mismo, dice el hombre sin Dios, para creer que esa deidad es lo que le inspira. ¡Ja, ja, ja! Ríe, sí. Ciertamente, la ingenuidad de los hijos de Dios, que es lo que parece engañar al hombre que no conoce a Dios, ni le busca, ni le llama, esa ingenuidad con la que parece conducirse el Hijo de Dios, sí que es legítima, es real y es posesión de aquel que sabe qué, para encontrar a Dios, que intuye su corazón, su alma, su espíritu, que Dios clama, llama, demanda, pide, requiere inocencia, aún dejada atrás, poseedora de los niños, sí. Dios nos requiere inocentes, en todo sentido inocentes, capaces de ser hijos confiados a su amor, como el hijo confía en su madre, en su padre, confiados, inocentes, seguros de que Él existe. Es Padre, nos ama, nos procura, nos espera, sí. Para iniciar la búsqueda de Dios es obligada la inocencia, la alegría que da la esperanza del que espera confiado en quien sabe lo ama. Buscar a Dios presume una aceptación ya de su paternidad sobre nosotros, un reconocerle nuestro, iniciarla con confianza de que es, que existe, que está ahí, que nos mira, escucha, vino. Para poder acceder a ser hijos de Dios, necesario es, pues, iniciar con inocencia, con ingenuidad a buscarle, así como lo hace un niño con su madre, con su padre. En ellos podemos retomar ese aprendizaje para recordar que algún día fuimos inocentes. Volver al Padre, pues, requiere inocencia. Si no la tenemos ya, aprendamos de los niños.
triste y pobre alma, desamparada y verdaderamente en peligro, aquella que ha perdido la capacidad de inocencia, que considera a Dios solo una ilusión del cerebro mundano. Qué difícil será para esta pobre alma en desgracia volver al camino, encontrar la luz cuando ya se entrega a la oscuridad, cuando el mundo ya le ganó y el cielo no le espera. Mucho más difícil resulta su regreso a Dios cuando la amargura del pecado, la costumbre del mal, el materialismo que le impide ver lo espiritual, ciega su alma. Sus ojos son solo cuencas que morirán. Pobre alma en desgracia, que el pecado es su costumbre y el amor al que invita a Dios, Cristo Jesús, la paz a la que llama le resulta ya una verdadera ilusión. Un pasado del que viene al que nunca volverá, pareciera. Es entonces cuando el extremismo puede ser más que necesario, al extremo de que al umbral de la verdadera condenación, donde ya se ha tomado un camino que parece sin posibilidad alguna de retorno al Padre, cuando ya se está entregado de completo al mundo, demonio y carne, se requerirá de una directa conversión cuasi divina para lograr que esa alma crea en Dios Padre, espere en Jesús, sea inspirado por el Espíritu. Un signo evidente del hombre que se ha alejado de la salvación es que crea que Dios es solo una ilusión, que considere el amarle una ingenuidad, que no conciba la inocencia de esperar la vida eterna, que el camino a Dios le parezca un camino extraño, indiferente, opuesto al que ya lleva. Quiera Dios que estas almas sientan temor de perderse y acudan a la casa a adoctrinarse, porque este falso camino, falsamente pacífico, mundano, sin Dios, solo pellejo, mundo, vida, sin tesoro, de siervo flojo, también condena. Decir no al pecado es la fortaleza valentía de los hijos de Dios, de decir no a la muerte cuando se le facilita el arma al hombre, cuando la causa le parece tan justa que airada la ofensa clama la ira a saciarla, cuando no es detener el mal inminente, sino saciar con venganza, satisfacer el poder, el dominio, el hacer la avaricia, que ya pareciera no ser hijo más de Dios. Decir no al latrocinio con la verdadera fortaleza y valentía de los hijos de Dios que ven el arca abierta y no pecan, que resisten la codicia empuñando la pluma dispuesta al fraude, los dedos en el teclado al desvío. La ocasión tentadora que se presenta en la calle solitaria de la casa abierta, de la envidia de ver en el incauto, el débil, aplicar la brutalidad del fuerte, desvalijarle hasta dejarle en paños menores. Se requiere, pues, una especial fiereza para usar de brutalidad y emprender contra el desprotegido y saquearle la casa, el carro, la bolsa, el trabajo. Todas estas tentaciones que se van presentando en el camino es el reto a decir no de los hijos de Dios. Decir no como los hijos de Dios al embate lujurioso de la fornicación en el adulterio y otros males semejantes ante la promoción continua de cuerpos desnudos donde ya la dama deja de serlo, para emprender la competencia copulación con el hombre en la carrera por saciar su instinto más primitivo, sin elección, sin especial afecto, sin amor, solo ganas pasajeras que dejan a su paso no solo huellas visibles, cual clamidia, que se develarán sin falta en su juicio, sino, además, desesperación, que cree saciarse con fornicación. Pero, sin embargo, detrimenta el ánimo de quien busca equivocadamente amor para hacerle objeto nada más, o endurece el alma y ser de quien se acostumbra a copular, y aquí y allá, solo por placer, no se diga la condenación que ya implica hacerlo en perversión. Tanto hay que listar y comprender que solo la instrucción pueden llegar a hacer entender a los hijos de Dios. En el momento donde ya se vivió lo que el mundo vivía, ya fueron muchos simios, otros venimos de Dios,
Ya se tuvo esta vida, ya se tuvo que aprender a sobrevivir de este pasado del que venimos. Ya se buscó al Señor en las piedras y se erigieron obras que cayeron por tierra para ofrendar maldades a paganidades. Pero hoy, que ya venimos de la brutalidad del pecado, que conocimos que Dios existe y es solo uno, que sufrimos la tiranía del pecado al arrastre de los pueblos, que en la fe ya maduramos y tenemos todos los elementos en la vida mundana de las generaciones, tenemos hoy toda la experiencia, pues, de saber que el hombre es el mismo finalmente y responde al mismo pecado siempre, y que siempre está llamado a responder a Dios con lo que Dios quiere de nosotros. Siendo así, los hijos de Dios, que recibimos ya la mesa puesta, que no estamos inmersos en ese pasado sin Dios del que viene la humanidad. En este tiempo y en este siglo, lo siendo sí, pues, digo, los hijos de Dios, dicen y decimos, los hijos de Dios que recibimos ya la mesa puesta en este siglo, servida por los mismos hijos de Dios, su porción más amada, su casa, que ya solo alargamos la mano y tenemos la doctrina, infinitamente más aventajados los que tenemos medios a la mano, libertad y un país cristiano. Tenemos la obligación de demostrar ser verdaderos hijos de Dios, obtener de la palabra de vida la enseñanza, comprenderla con nuestro clero, aprender a ofrecer a Dios, recordar la experiencia de los cristianos que nos dan la fe desde que el amado nuestro lo entregó para todos. Tenemos que reconocer que lo tenemos todo, para conducirnos ya pues como verdaderos hijos de Dios. El conocimiento que Dios vive y rezamos, el credo, tenemos esto, la posesión de Dios en los apóstoles que reside la autoridad del Papa, su bendita y santa palabra entregada a sus amados, dicha, recibida y custodiada hasta ahora, la tenemos en las manos. El llamado a la conversión contra todo un mundo politeísta del cual ya venimos y hemos vivido inmersos siempre, inundado de pecado y confusión como el que vivieron los primeros cristianos como ejemplo del valor que salva. La promesa de Jesús cumplida siempre a través de los siglos, visible en el camino de su propia casa. La fortaleza, enseñanza, doctrina, vida de los santos del Señor para aprender y comprender más aún lo que debemos ser, lo que nos espera, a lo que estamos llamados. La libertad conquistada por Dios para todos, que se debe conquistar para el que no la tiene, que se debe conservar, tanto más. Y la oportunidad hoy en esta vida, en este momento, en este lugar, de ser verdaderos hijos de Dios, de ser capaces de dar fruto, respuesta a Dios de su encargo de amor. Él ya nos lo ha dado todo, ya nos dio un mundo sin Él, ya vino a enseñarnos que quiere, ya nos dio a conocer su palabra, ya nos lo reveló todo y nos ha dejado a nuestra propia decisión la vida. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a ser hijos de Dios, de creerle a Jesús. El llamado hoy es buscar a Dios, de reconquistar la paz, el volver y conservarse en la casa de Dios, el ser valientes al grado de resistir todo pecado a fin de detener el avance del mal, que cerca por todos lados y pone ya a muchos en manos de pocos, ante el silencio de la justicia, ante el silencio del cristiano que fue quien por potestad y orden de Dios le dio al mundo la justicia, la civilización, la libertad y la paz, y se pierde ya. Sé un verdadero cristiano, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, no tomes el nombre de Dios en vano, santifica el día del Señor, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas actos impuros, no robes, no levantes falsos testimonios ni mentiras, no consientas pensamientos ni deseos impuros, no codicies los bienes ajenos, sé un hijo de Dios.